Hola, ¿qué tal? Bienvenidos sean todos y todas a Ojalá. Efectivamente, tal como lo había anunciado la Comisión de Alto Nivel de Manejo del COVID-19, se ha abierto los negocios, las empresas en esta primera fase, aunque con limitación de personal. Pero cualquiera que salga se da cuenta de que la vida está realmente muy, pero muy normal en casi todo el país. Hemos quizás relajado un tanto la fase 1. Se trata, bueno, pues de todas maneras de ir experimentando. Y el gobierno y el Estado dándole seguimiento a lo que estamos haciendo. Importante es que casi todo el mundo anda con su mascarilla y que en buena parte, en otras no tanto, se respeta el distanciamiento físico y el distanciamiento social que lo impone desde luego la cuarentena y el toque de queda. Las visitas, ese tipo de cosas, los negocios, los restaurantes, bares, etcétera, siguen cerrados y eso es lo que se llama distanciamiento social. El distanciamiento físico es el que no debemos perder de vista. Distanciamiento físico que nos impone mínimo de 1 metro, 1,5 metros entre una persona y otra. Ese distanciamiento físico es fundamental. Ese distanciamiento físico es el que impide el contagio. Ese distanciamiento físico y ese uso de la mascarilla son lo que no debemos perder. Nunca debemos perderlo en esta primera fase y en la segunda fase también. Realmente la República Dominicana está teniendo un comportamiento casi modélico en términos de contagios, en términos de la cantidad de personas que se reportan contagiados cada día, que hacen un promedio de 300 y tantos. A veces baja, a veces sube a 400, pero el promedio anda por los 300 contagiados cada día. Eso quiere decir que tenemos una meseta, que hemos logrado aplanar la curva en el tiempo, que no tenemos contagios, picos de contagio, picos que son esas subidas de contagios de hasta 500, 600 que se ha visto en algún momento, y que la curva está más o menos aplanada en los 300 y algo, a veces baja de los 300, 200 y pico. Hubo ayer, antier, que los contagiados fueron 277. Y tenemos otra noticia que también es halagadora, y es el hecho de la cantidad de personas que se recuperan en nuestro país. La cantidad de recuperados supera en 50%, diríamos, a la cantidad que están activos. Lo supera con mucho la cantidad de recuperados. Es muy buena la cantidad de recuperados. Eso tiene que ver, desde luego, con la naturaleza, el tipo de población que tenemos en términos de edad. Una población joven, tenemos mucha juventud y eso hace pues que los contagios o que los contagiados sean más propensos a la recuperación, porque la juventud tiene cómo hacer frente al COVID, pues tiene un sistema de defensa
muchísimo más eficiente, precisamente por su juventud. De modo que también eso favorece la recuperación, porque tenemos una buena tasa de recuperación de personas a las que han sido afectadas por el COVID. El aplanamiento de la curva, la tasa de recuperación, todo eso indica que hemos ido obteniendo buenos resultados con las medidas que se han tomado hasta ahora, aunque algunas personas pues siempre salen con sus propias conclusiones y dicen que esto se jodió y que ese tipo de frases que usted oye por ahí cuando la gente pues ve un tumulto en algún sitio y dice, sí, efectivamente, esto se perdió. No, los resultados que estamos obteniendo son muy buenos. Son muy buenos si nosotros nos comparamos con lo que ha ocurrido y con lo que sigue ocurriendo en algunos otros lugares de Latinoamérica, como Brasil, por ejemplo, Perú, Ecuador, que hay situaciones muy difíciles en Brasil, por ejemplo, donde se fue muy ligero a la hora de juzgar la naturaleza de este virus. Nosotros tenemos que comprender, seguir las instrucciones que se nos dan y comprender la naturaleza del virus. Es un virus sumamente contagioso y ese es el problema. De ahí que el uso de la mascarilla sea indispensable. Se han abierto los negocios por el Día de las Madres, que es el próximo domingo, y con el propósito, óigase bien, el propósito de que la gente no vaya a comprar todo el mismo día. Es decir, que la gente no se junte el mismo Día de las Madres o el día anterior, el sábado, sino de que la gente pueda ir con un plazo, con un tiempo largo, toda la semana, de lunes a sábado, tiene para ir a los centros de negocio a comprar sus regalos, a comprar su presente. No esperar el último día. Nosotros sabemos, desde luego, que no somos dados a planificar mucho, de que no somos dados a adelantarnos. Ya lo vemos a la hora que tenemos que sacar la placa de los vehículos en diciembre. Vemos que todo el mundo espera, buena parte de la gente espera el último día o los últimos días y usted ve las filas de todo el tamaño en los bancos para comprarla. Esto es clásico, eso es típico. Hay una parte de nosotros que todo lo deja para el último día. Tenemos toda una semana todavía, nos queda el martes hasta el sábado para comprar el presente, para comprar el regalo, para hacer lo que tenemos que hacer el Día de las Madres y no hacer tumulto. No hacer tumulto, porque donde el virus se multiplica, los contagios se multiplican de manera dramática, es precisamente en los tumultos, en las aglomeraciones. Nuestras aglomeraciones. Es un virus que, como cualquier otro virus, como cualquier otro, las gripes también, nos pasa lo mismo con las gripes. Cuando vienen, se va todo el mundo por delante porque nosotros somos dados a las aglomeraciones. Importante evitar las aglomeraciones. Llevar puesto nuestro tapaboca, taparnos la nariz también, porque no solo por la boca salen, no solo expulsamos o expelemos el virus en las gotitas de saliva que expulsamos cuando hablamos. No, también sale por la nariz. Sale por la nariz también y sobre todo lo tomamos por la nariz. Cuando inhalamos, cuando respiramos, cuando tomamos el aire,
Ahí es que tomamos el virus, cuando respiramos, cuando inhalamos. Cuando exhalamos, lo expulsamos y cuando inhalamos, lo absorbemos, lo interiorizamos. Y ahí viene el contagio. Contagio es grave para las personas mayores de 60 años, para las personas con diabetes, para las personas con problemas cardíacos, no lo olvidemos. Contagio es problemático para quienes tienen eso que se llama comorbilidades. Comorbilidades, es decir, enfermedades, problemas de salud que concurren, que se dan al mismo tiempo, como la diabetes y la hipertensión, que se dan al mismo tiempo. Las neumonías, que son comunes en las personas que realizan ciertos trabajos, los pintores, ya sea de casa, ya sea de carros, sobre todo los pintores de carros que bregan con una pintura que tiene un químico muy fuerte. Esas personas están sobre los fumadores. Los fumadores también están en problemas. ¿Por qué? Porque tienen su sistema inmune comprometido y porque tienen sus pulmones sobre todo comprometidos, que es la parte donde se desarrolla el virus. Nos aloja en la garganta, pero él se va a multiplicar desde que llega a los pulmones en cantidades, ya usted sabe, astronómicas. Entonces, de ahí la importancia de taparnos la boca y la nariz, que alguna gente cree que nada más es la boca. La boca por el aire que expelemos, por las gotitas de saliva que botamos sin darnos cuenta, porque no las vemos, porque son microscópicas. Cuando hablamos. Y la nariz, taparla, porque por ahí es que entra el virus. Es por la nariz que nos entra el virus, sobre todo por la nariz. Entonces, hemos visto, sí, un cierto relajamiento. En esta fase 1, el gobierno dominicano y la comisión de alto nivel han estado manejando y han estado evaluando la situación, sobre todo evaluando la situación. Ayer, antier, ha estado el presidente en reuniones con la comisión de alto nivel y bueno, estamos en esta fase de aprendizaje, de ver qué pasa con una apertura, aunque sea una apertura controlada, ver qué hay, cómo se comporta el virus, qué nos van diciendo. Eso es lo que va a ocurrir esta semana, que vamos a ver cómo se comportan los contagios. Eso es lo que vamos a evaluar, cómo se comportan los contagiados. Si hay un pico de contagio, si sube la curva de contagios, si aumentan los contagios de manera dramática, ocurrirá lo que ha ocurrido en más de una ocasión en España, en Italia, lo que ha ocurrido en Brasil, lo que ha ocurrido en Corea del Sur, en Seúl, la capital de Corea del Sur, donde en principio abrieron los negocios, fueron abiertos los negocios, etcétera, pero hubo que volver a cerrar todo, hubo que volver a la fase 0 en algunos casos, porque la cantidad de contagiados aumentó dramáticamente tan pronto se abrieron los negocios. Dramáticamente aumentaron las cantidades de contagio o inmediatamente se abrieron los negocios. De modo que es importante que mantengamos las medidas de precaución, de prevención, de que nos lavemos las manos con la frecuencia que requiera cada vez que salimos, cada vez que ponemos las manos donde las pone todo el mundo, pues lavarnos las manos es importante, eso es lo primero. Ponernos el barbijo, el nasobuco, el tapaboca, como usted le quiera llamar, a la mascarilla, usar la mascarilla, fundamental. Evitar las aglomeraciones, es la otra clave, evitar las
aglomeraciones. Y no confiarnos, la confianza, ahí, dice el pueblo dominicano, en la confianza es que está el peligro. En la confianza está el peligro. Vamos a no confiarnos, vamos a usar nuestra mascarilla. Los guantes no son indispensables, porque si usted se lava las manos bien, no son indispensables. Pero la mascarilla sí lo es. La mascarilla sí lo es indispensable, para no darle entrada ni salida, porque ahí están los contagiados que son asintomáticos. Hay personas que están contagiadas, que tienen el virus y no lo saben. Esos son los más peligrosos, porque esos son los que contagian a los demás. Como ellos no sienten nada, como ellos no creen que no tienen nada, pues ellos andan sin la mascarilla, no se lavan las manos, son descuidados, se sienten bien como quiera, pero entonces no saben que frente a ellos está una persona de mayor de 60 años de edad, que frente a ellos está una persona que es diabética, que es hipertensa, que frente a ellos hay una persona que tiene esas comorbilidades, esas coenfermedades que concurren, que confluyen, que se juntan, enfermedades juntas, o tiene más de 60, 70 años y tiene el sistema inmune deprimido ya por la edad. Entonces, ahí es que vienen los contagios, los asintomáticos. Por eso debemos llevar todos la mascarilla, todos y todas por ahora nuestra mascarilla, y probablemente tengamos que hacerlo hasta que se nos diga, bueno, ya tenemos una vacuna. ¡Qué maravilla! Tenemos una vacuna y ahora vamos a vacunar a toda la población. La vacuna que se está trabajando en la vacuna. En Europa, en Estados Unidos, los chinos están trabajando, en Cuba también están trabajando. Los cubanos tienen una gran tradición en materia de desarrollo científico, en medicina. Son muy buenos, han hecho descubrimientos como el del interferón y el de otros medicamentos importantes para el sistema inmune. En Cuba, precisamente, aunque aquí se nos diga que ahí no hay nada, que ahí, claro, porque la desinformación está para eso, para que nadie sepa qué es lo que pasa en ningún sitio. Cuanto menos informados estamos, cuanto más ignorantes somos, más se nos utiliza, más fáciles somos de utilizar, de engañar incluso. Pero bien, se está trabajando en Europa, en varios países europeos, están trabajando en la vacuna, los ingleses, los italianos, los españoles están trabajando con esto, los alemanes también, los cubanos, en fin, los chinos están avanzados, dicen que están avanzados en el trabajo con una vacuna. Los hindúes también andan trabajando en esto. Es decir, el mundo se ha preocupado por encontrar una solución a esto y no es de extrañar. No es de extrañarnos que todo el mundo esté interesado en encontrar una vacuna. Porque es que este virus ha paralizado la economía mundial. Mundial, esto no se veía. Hace un siglo o más que no se veía una cosa semejante. Casi un siglo, si tomamos en cuenta el 1930, que fue la Gran Depresión, que trajo una paralización, una crisis económica brutal también, que trajo después aparejada a la Segunda Guerra Mundial, dicho sea de paso. Esta crisis no nos traerá aparejada una guerra mundial. Podemos estar seguros de eso. La humanidad ha avanzado bastante y hay que tener la fe de que esta crisis económica no nos va a traer una tercera guerra mundial. Ya sabemos, Fran Pacheco, que está ingresando ahí. Pon en silencio tu micrófono para que no, ¿verdad? Ok, bueno, ya, bienvenido, muy bien. Esta crisis no nos va a traer una tercera guerra mundial. La humanidad ha aprendido bastante y ya sabe
que la guerra no es solución de nada, sino el empeoramiento de todo. La guerra es el empeoramiento de todo, para que se sepa. Todo lo hace peor. Y si tenemos la crisis por el coronavirus, lo que tenemos es que buscar una vacuna. Y que esa vacuna sea, como lo dijo la presidenta del gobierno alemán, doña Angela Merkel, presidenta alemana, que decía, y cuando se consiga la vacuna, dijo ella, y ojalá que mantenga su palabra, la vacuna será para todo el mundo, no será para hacer negocio con ella. Sí, porque esa es otra cosa también, que las grandes farmacéuticas, sobre todo en Estados Unidos y en Europa, se han aprovechado de todas las crisis de salud en el mundo para hacer grandes negocios, para amasar grandes fortunas, para darle salida a medicamentos que tienen a veces ahí hace tiempo y se les están venciendo, como ocurrió en una ocasión, y ha ocurrido en más de una ocasión, y para hacer experimentos también. Hacer experimentos también con personas, y eso es inhumano, eso es inhumano. La vacuna que se consiga debe ser para todo el mundo, como decía Angela Merkel, y debe ser también para el uso, sobre todo para eso, para el uso masivo, para el uso humanitario, porque el problema del coronavirus es que la velocidad de contagio es tan brutal que pronto satura los hospitales. Satura los hospitales, además de la cantidad de muertes para el uso, sobre todo, además de la cantidad de muertes que para el uso humano. Adelante, Fran Pacheco. Sí, señor. Adelante. ¿Me escucha bien? Sí, claro que sí, lo escuchamos bien. Bueno, gracias. Gracias a todos los que mantienen cada mañana la sintonía en Ojalá, versión Quédate en casa, y ya sea a través de la señal y a través de la internet. Hay que destacar esta reunión que sostuvo el presidente de la República, Danilo Medina, con la comisión de alto nivel. Esta comisión, el trabajo loable que ha realizado esta comisión durante todos estos días, y ver en el plano, en la justa medida en que ha desarrollado las fases, los programas los programas de impulso de la economía y de protección de la salud del dominicano. Veíamos hace días una reunión, una suerte de rendición de cuentas de esta comisión a la comisión bicameral del Senado de la República, o bicameral del Senado y la Cámara de Diputados de la República Dominicana, concerniente a esta comisión al seguimiento al estado de emergencia en República Dominicana. Recordemos que es a través de este poder legislativo que se aprueba el estado de emergencia y luego se promulga por el presidente de la República. Durante más de 3 horas estuvo el ministro de la Presidencia, Gustavo Montalvo, explicando con lujo de detalles todos los programas que se han desarrollado, todo lo que se ha pautado para desarrollar estos programas durante el estado de emergencia, y la comisión bicameral daba fe de que todo esto se había realizado, de que los programas que se habían que empezó a desarrollar el gobierno habían tenido sus resultados, y que el estado de emergencia es una verdadera necesidad, no solamente aquí, sino en el mundo, los países que están enfrentando el COVID-19. A diferencia de otros, nosotros hemos sabido como país, reconocidos por organismos nacionales e internacionales, hemos sabido como país asumir las cosas por el buen camino, y ahí tenemos los resultados. Los resultados que exhibe la República Dominicana son el resultado de, valga la redundancia o cacofonía, son el resultado de estas políticas públicas acertadas a las que se acogió el gobierno que está impulsando el gobierno dominicano. No ha faltado, no ha dejado de existir
la asistencia a través del INAIPI, a través del INAVIE, en las escuelas de tanda extendida no ha dejado de existir y de llegar la asistencia a través de los comedores económicos y a través del plan social de la presidencia en los lugares en que es necesario llevarlo. Pero tampoco ha dejado de existir el programa Quédate en Casa y ahora el programa PATI, que asiste de forma directa a través de la tarjeta Solidaridad. No ha dejado de existir el programa de pruebas gratis para las personas que necesitan hacerse una prueba PCR sobre coronavirus, una prueba de coronavirus. Las personas que, tanto los que tienen seguro familiar de salud, es decir, tanto las personas que tienen seguros contributivos, en el caso del SENASA, el seguro subsidiado, como los que tienen otro tipo de seguros y los que no tienen seguros incluso. Ya he explicado aquí en una ocasión el doctor Pedro Luis Castellanos, director de la CISALRIL, que estas personas, además de tener la prueba PCR gratis, pues también tienen otro sistema de cobertura de ser necesario que fueran internados por coronavirus y de haber gastado durante el año ya el presupuesto destinado a esto, pues no se van a quedar fuera de la cobertura. Y hemos visto que estas políticas públicas que van en dirección de proteger la salud del dominicano y en dirección de proteger también la economía dominicana hasta donde se puede proteger, salvar. Hay sectores muy lastimados como el sector turismo, que ya veremos en una apertura, en la continuación de la flexibilización de las medidas. Ya veremos cómo iremos incorporando el sector turístico. Hay algunos restaurantes que ya están abriendo, que están brindando servicio a domicilio, y veremos, en eso se refiere al sector hotelero. Hay una parte que tiene que ver con restaurantes, pero cuando abra la hotelería y cuando abra el turismo también, veremos cómo el gobierno, y necesitamos que este gobierno y el gobierno que venga pues esté dispuesto a tomar las medidas necesarias y las medidas correctas para continuar protegiendo la economía. Sabemos que el sector turismo es un sector que se ha desarrollado bastante en República Dominicana. Hace apenas 7 años, los turistas rondaban los 4.2 millones. Hoy superan a comienzos de este 2020, llegaban a 7 millones los turistas, más 4 o 5 millones de cruceristas. Y en esto hay que destacar el impulso que ha tenido el turismo de crucero en este gobierno con la inauguración de varias terminales de cruceros, sobre todo en la parte noroeste de la República Dominicana, la parte norte, en Puerto Plata. Me refiero al crucero, a la terminal de cruceros Amber Cove. Esta comisión pues ha tenido un trabajo admirable, ha desarrollado una labor que ha sido envidiada y ha sido tomada como punto de ejemplo en otros países, y ha sido tomada como un punto de ejemplo para la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud, porque República Dominicana resulta que es el país que posiblemente ha crecido en los últimos años en nivel de turismo, de llegada de turismo per cápita, es decir, por personas, por habitantes. Aquí viven algo más de 10 millones de habitantes y estaban llegando 7 millones de turistas cada año, más, como he dicho, 4 o 5 millones de cruceristas. Estamos hablando de 11, 12 millones de personas que visitan cada año la República Dominicana. Esto quiere decir que es un país, primero, que depende mucho del turismo, o que tiene como bien económico el sector turismo bien establecido, y segundo, que es un país con mucho tráfico de personas. Quiere decir esto que es un país vulnerable al coronavirus, a este tipo de virus. Hay países en Latinoamérica que no tienen tantos turistas cada año, no tienen este sector tan desarrollado, y República Dominicana además es un país que ya antes del coronavirus, hasta 2019, principio de este año 2020, era tomado como centro logístico del Caribe
para poner empresas. Las principales empresas latinoamericanas y del Caribe, europeas, estadounidenses, están funcionando para el Caribe, tienen la representación aquí en República Dominicana. La inversión extranjera se ha disparado, los inversionistas han dicho que este es el mejor país para invertir. Y un país con esos rangos económicos, pues es un país que estaría bien afectado por el coronavirus. Sin embargo, hemos visto que en términos del impacto de salud no hemos sido tan afectados gracias a las políticas acertadas que ha desarrollado el gobierno dominicano, pero en términos económicos tampoco, o no lo seríamos tanto. Si vemos las estadísticas y las previsiones que tiene organismos como la CEPAL, que es la Comisión Económica para América y el Caribe, vemos que este organismo destaca a la República Dominicana como el único país que no va a decrecer en este 2020, que no va a decrecer, que su economía no va a terminar en números negativos. Ya veremos, porque así son las previsiones. Esperamos que podamos alcanzar un 2, un 3%, quizás un 1% de crecimiento. Y aquí entra la importancia del 5 de julio, de que sepamos elegir el próximo 5 de julio a unas autoridades que tengan el compromiso de llevar a la República Dominicana al nivel de preponderancia, al nivel de importancia que tenía hasta antes del coronavirus, a todo lo que habíamos conquistado como pueblo dominicano en materia económica, en materia de salud, en materia medioambiental, en materia educativa. Todos esos logros, que son logros del pueblo dominicano, son conquistas del pueblo dominicano, pues son conquistas que hay que retener. Lejos de desmontarlas, hay que retenerlas y continuar avanzando en esa dirección. Hasta ese momento, el coronavirus, hasta principios del año 2020, nos encuentra como la economía más fortalecida, con el mayor crecimiento del Producto Interno Bruto en el Caribe, en el continente americano, el país de mayor crecimiento de su Producto Interno Bruto en el continente americano, creciendo por encima de un 6%. Nos encuentra como el país posiblemente de mayor crecimiento per cápita de turistas cada año. Nos encuentra como el país de mayor o uno de los países de mayor inversión en educación y de mayor crecimiento en construcción de escuelas. Nos encuentra como el país donde se estaban dirigiendo los capitales de inversión extranjera. Nos encuentra como el país de desarrollo de su agricultura. Nos encuentra como el país que está exportando sus productos agropecuarios. Nos encuentra como el país, uno de los países de Latinoamérica de mayor seguridad alimentaria. Un país que produce o consume el 85%, casi el 90% de lo que produce. Y esto hay que destacar siempre, es un bien de la República Dominicana, porque mientras hay naciones, sobre todo en Centroamérica, que su problema fundamental ahora es importar productos comestibles, importar productos de la canasta básica porque no lo producen, pues nosotros tenemos una sobreproducción de comestibles y por eso vemos productos como el plátano grande a 5 pesos en la calle y vemos yuca, batata, huevo, cualquier tipo de producto. Aquí no sea de pollo, carne de res. Aquí no ha faltado alimento. Usted no ha escuchado demanda de algún producto elemental en la República Dominicana y eso hay que atribuírselo al programa de visita sorpresa y al programa del FEDA, el Fondo Especializado para el Desarrollo Agropecuario, el Instituto Agrario Dominicano, todas las instituciones del Gabinete Agropecuario del gobierno del presidente Danilo Medina, que durante estos 7, 8 años se han dedicado, con el presidente a la cabeza, realizando las visitas sorpresas, se han dedicado a rescatar el campo dominicano y a convertir a los campesinos de sembrar parcelas en agroexportadores. Y
decía el presidente Danilo Medina, siempre lo recuerdo, desde su primer discurso, República Dominicana tiene dos monstruos, dos grandes enemigos, que son la pobreza y la desigualdad. Y nosotros vamos a trabajar para enfrentar esos dos grandes males que tiene la República Dominicana, la pobreza y la desigualdad. Y la pobreza y la desigualdad que se han reducido en estos 7 u 8 años de gobierno. En estos 8 años de gobierno ya estamos hablando de que culminan el próximo 16 de agosto. La pobreza y la desigualdad se han combatido con la entrega de más de 20.000 aulas. De más de 20.000 aulas para 1,5 millones de niños, de dominicanos que hoy tienen desayuno, almuerzo, merienda gratuita, pero también tienen zapatos, tienen uniforme escolar, tienen insumos, tienen escuelas con laboratorios, tienen escuelas con canchas deportivas, tienen maestros con mejores salarios. Esa desigualdad social y esa pobreza se ha combatido con mucho más educación, con un presupuesto de educación que sobrepasa ya los 160.000 millones de pesos. Esa pobreza y esa desigualdad se ha combatido con un sistema que no existía, el Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 911. Esa pobreza y esa desigualdad se ha combatido con 56 hospitales intervenidos y decenas de unidades de atención primaria y centros de diagnóstico y atención primaria para las personas. Esa pobreza y esa desigualdad, como lo he dicho, se ha combatido con el programa de alfabetización de los dominicanos y dominicanas excluidos de la sociedad. Esa pobreza y esa desigualdad se ha combatido con el programa de construcción de estancias infantiles, que es un beneficio directo para los niños y niñas pobres de nuestro país, que hoy encuentran en esos albergues un refugio donde se les da educación y buena alimentación. Y ahora las madres descargan la responsabilidad, parte de la responsabilidad, de esta responsabilidad de 8 de la mañana a 5 de la tarde en estas estancias infantiles y pueden salir a laborar o terminar sus estudios. Esa pobreza. Hablando de esa lucha contra las desigualdades, y he visto en estos días el video de la DICOM, la Dirección de Comunicación de la Presidencia, en el cual se explica que a más de 200 familias del sector Domingo Savio se les serán trasladadas a vivienda en la nueva Barquita. De la nueva Barquita, ese complejo de edificios que hizo el presidente de la República en su primera administración para trasladar a todos los residentes de la vieja Barquita. Ahí quedaban una cantidad de edificaciones, de apartamentos que estaban dispuestas para eso, y el presidente decidió que las familias que falta por desalojar ahí en Domingo Savio pues sean trasladadas a la nueva Barquita. Son 200 y tantas familias. A mí me gustaría compartir ese video antes de continuar con el comentario. Me gustaría ese video, me gustaría que lo tengan a mano ahí y que nos avisen cuando lo tengamos. Dicho sea de paso, porque esas personas específicamente que viven en Domingo Savio, esas personas que viven en la margen del río Ozama, en la parte del Distrito Nacional, son la expresión pura y simple de la desigualdad y la pobreza en la República Dominicana. Claro, es la peor de las desigualdades, claro que sí, de la miseria que fue construyendo el sistema económico y social que comenzó aquí hace no sé cuánto tiempo y que se agudizó en las administraciones de Trujillo para acá. Toda esa miseria que empezó a construirse, toda esa emigración que venía del campo porque el campo estaba abandonado, toda esa pobreza que describe Juan Bosch en sus cuentos, precisamente, está descrita toda esa miseria. El que quiera entender qué era toda esa miseria que había en los campos, para que se recuerde que Trujillo no era ningún benefactor, nada como lo quieren pintar mucha gente. El que quiera ver la miseria en la que se vivía en la República Dominicana,
que se lea esos cuentos. Y toda esa miseria empezó, desde luego, después de la muerte de Trujillo, a instalarse en toda la periferia de la capital, de Santiago, de todas las ciudades del país. Empezó a instalarse toda esa miseria abandonada en los campos, explotada de los campos, y empezó a instalarse a partir de los 60 y de los 70 y de los 80, que ahí la tenemos. Lo que ha estado haciendo el presidente Danilo Medina precisamente ha sido la recuperación no solamente de esos entornos, que son ríos, que son cañadas, que eran pequeños afluentes del río Jaina y del río Sama, por ejemplo. Todos esos pequeños afluentes, la gente se fue instalando por ahí y hoy tenemos esas villas miserias. Esas personas que fueron desalojadas y indemnizadas una buena parte, alojadas en otros espacios las otras, y ahora las 230 y tantas, no sé cuántas, el tanto de más de 200, que van a la nueva Barquita. Tenemos el video y yo quisiera que lo compartamos cuando lo tengamos. Nos avisan y ahora les damos la bienvenida a Sergio Pérez Amaro, que acaba de llegar ahí. Bienvenido, Sergio. Sí, bienvenidos sean. ¿Me escuchan bien? Hello. Escuchamos muy bien, Sergio. Yo te escucho perfectamente. Sí, la miseria, sobre todo luego de la muerte de Trujillo, hubo un abandono masivo del campo y una vuelta a la ciudad. La realidad es que el periodo de la tiranía trujillista genera un capitalismo en República Dominicana. Hay que decir que es un modelo económico que se instaló en toda América Latina, incluso. Aquí debió llegar con Lilis. Lo que pasa es que Lilis lo matan y también Lilis no terminó de cuajarlo. En cierta medida llegó con los capitales cubanos que vinieron producto del estallido de la Primera Guerra de Independencia cubana. Desde 1868 comenzaron a venir capitales cubanos e instalaron ingenios acá. El tema es que ese desarrollo capitalista que comienza a generarse y que genera, por ejemplo, San Pedro, que a decir del profesor Bosch es la primera capital o la primera ciudad capitalista de República Dominicana porque tiene los ingenios y por eso va a dar una literatura también capitalista que refleja lo urbano. En el caso de Virgilio Díaz Grullón, él hablando del caso de San Pedro de Macorís. Lo cierto es que fue un modelo también muy excluyente, como usted señalaba, porque Trujillo, lejos de que esa riqueza que se creaba, invertirla en el pueblo dominicano, la usó para su uso, para su dispendio personal y para llenar una serie de vacíos existenciales y convertirse en uno de los hombres más ricos del mundo, ese hombre que había sido rechazado de varios clubes, porque aún siendo general no lo dejaban entrar a clubes, porque República Dominicana tenía un gran problema social. Y ese gran problema social Trujillo no lo soluciona. Trujillo es una etapa de crecimiento económico, pero no realmente llega a solucionar lo que es esa desigualdad. Y de ahí la preocupación del profesor Juan Bosch y eso que se recogió en la Constitución de 1963, en donde se recogió la eliminación del latifundio y una serie de derechos económicos y sociales que lamentablemente fueron sacados con el golpe del 25 de septiembre de 1963 y con el desconocimiento no solamente del gobierno, sino del Estado constitucional que se estaba gestando. Entonces, a partir de ahí, como usted señala, se sustituye la Constitución del 63 por la del 66, que va a durar hasta la crisis electoral del 94. Pero en ese periodo hay un abandono de la educación, hay una migración masiva del campo a la ciudad y hay la creación de esas villas de miseria alrededor de las urbes urbanas. Entonces tenemos un campo desarraigado, porque fue un campo que salió porque no habían condiciones materiales de existencia, vino a la capital, pero es un campo desarraigado. Y ese campo desarraigado salió de ahí, de ese abandono de las políticas públicas. De ahí la importancia de un programa como el de las visitas sorpresa, que pudiese llamarse como usted quisiera,
porque tal vez no sea el mejor nombre, el de visita sorpresa, por la coordinación interinstitucional que lleva, pero ha sido un elemento crucial en el desarrollo del campo. Conjuntamente con eso que lo hemos dicho varias veces, y qué bueno que ustedes lo mencionan, porque ayer teníamos una discusión con un gran amigo que me decía que el programa de titulación era algo que no había tenido ningún tipo de impacto. Yo le tuve que señalar que nunca en la República Dominicana se habían entregado 70,000 títulos de propiedad, transformando la relación de esas personas con la tierra. Entonces, tiene mire, muy mala junta, Sergio, ¿eh? Es que usted sabe que que por los comentarios de aquí tú tienes muy mala junta. Yo no me junto con todo el mundo. Usted se aísla mucho, profesor. Usted se aísla mucho porque son muchos de los amigos suyos que yo escucho también en la televisión. Bueno. Y a muchos alumnos suyos. Me va a costar oírlo también. Y alumnos suyos también. Adelante. Vamos a ver, me dice Franklin que tenemos que irnos al café, pero antes de irme al café yo quería básicamente establecer esa compensación social que ha venido a hacer la jornada escolar extendida por un lado, el programa de titulación que cambió la relación de la gente con la tierra y un programa que le fortaleció las capacidades productivas a nuestros campesinos, que si esa capacidad productiva hubiese estado en el suelo, ¿qué hubiese sido de nosotros en medio de este periodo de confinamiento en donde no hubiésemos podido importar? Imagínese usted cómo nosotros nos hubiésemos alimentado si esos programas no se hubiesen ejecutado a partir del 2012. Es algo que uno tal vez no lo valora en su justa dimensión, porque como no ha faltado comida, como se ha vuelto una normalidad la sobreproducción agrícola en República Dominicana, y digo sobre porque teníamos un mercado que era el mercado turístico, y ese mercado, al cerrarse el turismo, también suplió el consumo interno. Yo me pregunto qué hubiese pasado si nosotros no hubiésemos contado con eso. Entonces, vámonos al café, que yo quería comentar brevísimamente una noticia internacional que tiene que ver con cómo debemos prepararnos para las posibles nuevas olas del coronavirus. Sí, y al tiempo que nos vamos al café, y le damos la bienvenida a Guillermo Ricard, que está haciendo su ejercicio matutino de cómo conectar, que eso es una muy grande, un problema muy serio. Me gustaría que tengamos el video de la DICOM. De traslado de las personas de Domingo Sabio a la nueva barquita. Ahí lo tenemos en Q, me hacen la señal, vámonos al Café Santo Domingo y ustedes quédense ahí, no se vayan. Me siento bien contenta, claro. Y esta vez que estoy llorando, de alegría que estoy llorando. Debido al estado de situación de emergencia que hay en el país, el presidente nos instruyó y tomó la decisión para que las familias restantes de los apartamentos que tenemos disponibles en la nueva barquita, pues ellos puedan disponer de ellos para que sea una opción si quieren para trasladarse y se le entregue uno de esos apartamentos. A mí me gustaría que me entregaran el apartamento, porque yo soy madre soltera. Yo me siento contento con la propuesta que le han hecho al viejo mío, por motivo que él quería salir de aquí abajo. Si todas las familias deciden la opción del apartamento en la nueva barquita, pues hay disponibilidad para todos. Me siento muy bien y yo me voy para esta propuesta, yo voy. Yo estoy contenta, yo digo que quizás fue un premio que el presidente me mandó. Yo no creía esto. Acepto la oposición que me está hablando. Eso fue Dios que me lo mandó, porque yo se lo pedía todos los días. Dios mío, no me hagas salir de aquí sin irme para una casa. Con 51 años yo nunca había tenido una casa. La vida nos ha cambiado. Algo sucede en el mundo. Quédate en casa, es la orden. 6 pies de distancia entre unos y otros, guantes, mascarilla.
No sabemos cuándo va a terminar, pero de una cosa sí estamos seguros. Seguiremos despertando sonriendo al sol, pensando que este es otro gran día para todos nosotros y los nuestros. Pueden pedirnos estar a kilómetros de distancia, aún así, desde cada hogar y con cada taza, seguimos unidos por esa costumbre que nos alienta a ver un mejor mañana. La vida nos ha cambiado, sí, pero lo mejor de lo nuestro, eso siempre permanecerá. La matriz de generación es el eje principal del Plan Integral Eléctrico. Desde el 2012, con inversión privada y facilidades del sector público, diversificamos y aumentamos la oferta. Incrementamos la generación con gas natural, energía renovable, combustibles no dependientes del petróleo y con los 752 megavatios de la estatal Central Termoeléctrica Punta Catalina, lograremos agregar 2.049 megavatios nuevos al 2020. En 8 años hemos duplicado la capacidad de generación eléctrica del país. Estamos cumpliendo, garantizando energía suficiente y verdaderamente competitiva, avanzando juntos hacia la solución definitiva. CDEE, iluminando en el presente para el futuro del país. Sí, volvemos otra vez acá, ojalá. Como yo les comentaba, una noticia que nosotros tenemos que tener en cuenta es ver cómo los países asiáticos se han preparado para las segundas olas o las posibles segundas olas del COVID. Sale reseñado en varios medios internacionales, como por ejemplo el caso de Corea, y cómo la OMS está recomendando básicamente que haya un control y una utilización masiva de tecnología en esta segunda ola. O sea, se va a abrir, pero casi en todos los países que se abrió hubo una segunda ola. Lo que pasa es que gracias al uso de la tecnología y a las experiencias que se tuvieron, fue menos nociva esa segunda ola. Y básicamente el llamado que se está haciendo de la OMS o de la Organización Mundial de la Salud es que en esta segunda ola se sigan tomando con cuidado, se sigan observando todas las medidas que aquí le hemos llamado desescalamiento, y que una vez tomado el desescalamiento se tenga atención y cuidado y se utilicen las nuevas tecnologías para localizar dónde están los brotes y armar una respuesta efectiva. Dicen que en una segunda etapa, básicamente la tecnología y la prevención mediante el uso de pruebas masivas pudiese ser la clave, o por lo menos lo que más ha resultado en el caso de Corea del Sur. Hay voces que tienen miedo por la utilización de los GPS y de la privacidad personal, pero nosotros entendemos, como dicen muchas voces, que eso puede ser manejado sin ser un atentado a la privacidad personal y servir como instrumento o catalizador de políticas públicas. Entonces, es bueno siempre insistir en eso, porque República Dominicana ha manejado bastante bien la crisis. Tomamos las medidas a tiempo con una precisión que a mí me sorprende para nuestro desarrollo institucional, y lo que demuestra es que avanzamos desde el punto de vista institucional, que no somos el mismo país que éramos hace unos años, con las debilidades en el accionar público, porque tuvimos una coordinación de diversas instituciones que aquí siempre ha sido difícil que una colabore con la otra. Y parece que el programa de República Digital que se tomó antes de la pandemia, y que fue un programa que para algunos provocó risa y decían, si no podemos en lo físico, no vamos a poder en lo digital, algo similar a lo que pasaba con el teleférico, que también fue criticado porque era una solución donde se estaba llevando el caos arriba cuando no se ha solucionado abajo. Sin embargo, ambas soluciones, tanto República Digital como el teleférico, fueron soluciones inteligentes a un problema, y soluciones de raíz que buscaban una respuesta al fondo de la cuestión. En el caso de del programa República Digital, fue desarrollando capacidades en los maestros. Todavía obviamente hace falta que se sigan desarrollando,
porque esta crisis nos obligó a que de golpe cayéramos en eso, pero se desarrollaron capacidades, tanto maestros como estudiantes, se desarrollaron capacidades en instituciones que han seguido funcionando gracias al teletrabajo y gracias al uso masivo de las TICs. Entonces, ese logro que ha tenido el gobierno en poder controlar la crisis, en utilizar la tecnología producto de políticas anteriores, y yo quiero en esa parte, antes de pasarle la palabra a Guillermo, sumarme al comentario que él hiciese el día de ayer, cuando él señalaba lo interesante que resulta ver cómo se encuadraron acciones gubernamentales con planes de desarrollo, como los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que era un objetivo internacional, como la Estrategia Nacional de Desarrollo y como las ejecuciones de los planes de compra y planes plurianuales que se hicieron en República Dominicana, en donde por primera vez se hizo un sistema de medición de la gestión, tanto en la administración pública como en el control de los recursos de esa administración pública. Entonces a nosotros nos agarró este lamentable suceso en medio de esa preparación y ya culminando esa preparación en muchos casos. Y eso también es algo que no se ve, pero que ha permitido tener los resultados que nosotros tenemos hoy. Y que de cara a una nueva fase, nosotros tenemos que apostar y entender que lo que se trata es de darle continuidad y optimizar eso que se ha logrado. Y que nadie que venga y pretenda desconocer esos aciertos de planificación pública, de gestión, y que venga con disparate, como que no se debe de contar, que no se debe de tener estadística, porque de todo hay que oír. Aquí se planteó que no debían contarse los muertos y parece que fue tan inverosímil que la gente hasta se le ha olvidado, pero hubo un genio que planteó que la política pública que teníamos que seguir en esto era obviar el conteo de los enfermos y de los muertos, y yo no sé cómo se iba a poder formular una política pública adecuada sin eso, cuando la clave que hemos tenido para una gestión efectiva ha sido el uso de la estadística y el uso del sistema de monitoreo de la gestión. Bueno, Guillermo, déjame pasarte ahora la pelota, que yo te veo ahí como un buen aguilucho preparado para el bate. Sí, bueno, sí, muy inquieto, adelante. Sí. Inquieto. No, sí. Lo que pasa es que hace rato quería pues, entrar y no se pudo. Mira, Ramón, el poeta del que te hablaba ayer es Luis Nerval. ¿Le conoces? Y la narración está dedicada a Fursi Pichardo. Es un texto de Tomás Hernández Franco, recopilado aquí en ¿sabes? ¿Recuerdas a Nerval ya, verdad? Sí, claro. Bien, que me parece fabuloso desde el principio, pero ya habrá tiempo para eso. Miren, yo creo que debemos compartir la información, que nada necrológica en el sentido de estarle contando los muertos a nadie, pero Estados Unidos ha arribado ya prácticamente a los 100,000 fallecidos. Y la respuesta aparente que está dando la sociedad norteamericana, y ojalá que les vaya bonito, y que a nosotros no se nos peguen los fouls y lo de bol, para hablar como le encanta a la gente que le gusta el béisbol. Se fueron, queridos amigos, este fin de semana, la prensa de ellos da cuenta de eso. Se fueron a la playa. Se fueron para la playa y hay videos circulando en las redes donde se ve la cantidad, una cantidad enorme de personas. Pues evidentemente, por un lado andan los muertos y por el otro lado anda la gente. Y eso es un poco también parecido a lo que podría estar aquí en cualquier momento pasando. Por un lado los muertos y por el otro los vivos. Y los vivos, porque está el hecho de que... indiferentes, naturalmente. Lo cual pero la muerte estaba por ahí en la playa también, mirando a quién se iba a llevar. No, y seguirán cayendo, pero siempre serán los más vulnerables. Estén, se metan donde sea. Ahí quienes tienen fortalezas, y listo. Y cada quien es que
Cada pueblo, cada sociedad tiene sus propias cosas. En México, por ejemplo, ayer se da cuenta de alrededor de 2.000 muertos en el día de ayer. 2.000 muertos. Y estamos hablando de como si eso fuera canquilla. Esa que venden en la parada. No, son muertos. Son seres humanos que están siendo enterrados en fosas comunes. Guillermo, es que una muerte individual es una tragedia, pero a veces una muerte colectiva termina siendo lamentablemente una estadística. Sí, pero entonces el espíritu de la sociedad norteamericana parece que lo encarna Donald Trump. Donald Trump estaba jugando, se fue de vacaciones ya, de vacaciones ahora, y anda jugando golf en uno de sus propios campos de golf, según la cuenta de la prensa de las redes. Entonces, evidentemente que a nosotros, bueno, pues algo nos protege, porque como bien decía Ramón y hemos dicho, la respuesta que el país ha dado, bueno, pero parecería casi modélica, si se puede hablar de un modelo para todo el mundo. Primero porque nos agarró en mejores condiciones en todo el sentido de la palabra, desde el punto de vista de la economía, desde el punto de vista de las metas que se han venido cumpliendo. Nos agarró en mejor condición, digamos, que otros países. Y podríamos estar hablando de Bolivia, podríamos estar hablando del propio Ecuador, donde hay crisis políticas y ahí se ha manifestado también de una determinada forma la pandemia. Es un dato que hay que ver. ¿Por qué? Porque nuestra economía es una economía abierta. Estamos cansados de repetir esto que otros han dicho. Y se debe a que, bueno, dependemos en gran medida de nuestras relaciones, no solo geopolíticas, sino de nuestras relaciones comerciales, económicas, con el resto del mundo. Y muy concretamente con la propia sociedad norteamericana. Primero porque ahí está nuestra mayor colonia en el exterior. Y segundo porque hay estados como el de la Florida, que reciben un volumen importante de la mercancía que nosotros exportamos hacia los Estados Unidos. Y como sabemos, pues vienen las remesas, el grueso de las remesas que recibimos en dólares, en divisa, en este caso en dólares, nos vienen precisamente de la colonia dominicana en los Estados Unidos. Bien se sabe, además, que de cómo le vaya también a esa economía que venía repuntando de la crisis del 8 y reciclando su propia crisis. Si hay crecimiento del empleo allá, nos beneficia. Si hay crecimiento de las importaciones, de los productos que nosotros podemos servir, nos beneficia. El turismo, poca gente aquí termina de entender un tanto esto de cuál es el grupo nacional más importante dentro del paquete de visitantes a la República Dominicana. Y bien se nos ha dicho que son visitantes norteamericanos. Ahí habría que agregar, ¿verdad?, la doble nómina, gente que vive aquí realmente, que tiene doble nacionalidad, y gente que reside aquí, porque aquí hay permanentemente más de 300.000 norteamericanos residiendo en el país. En fin, nosotros, nuestra economía seguirá dependiendo por el modelo mismo financiero, internacional, por el orden mundial, que privilegia a quien tiene la fábrica de dólares. Pero ¿puede la República Dominicana suponer
un proceso de remontar las calamidades económicas que nos genera la pandemia, sin que el resto de nuestros socios, de nuestros partners, con quienes tenemos vínculos, como ya he descrito, puede suponer nuestro aparato productivo, nuestra clase dirigente pueden suponer que si allá no se resuelven las cosas, nosotros las vamos a resolver solos. Me parece que eso es pensar en no entender la mecánica de la dependencia, que ya eso no se habla. Ya los sociólogos nuestros tienen otro lenguaje que parecido un poco al suyo, don Ramón. Dependencia. Nuestro aparato económico es dependiente. Es dependiente y fundamentalmente en términos financieros, que es lo que es. Debo por lo tanto, no sé qué ha pasado aquí, esto va a ser matar. Debo entonces llamar a que se confirme la información de que muchos de los más importantes, y si no muchos, los más importantes bancos de los Estados Unidos se están deshaciendo de su papel moneda y están recomendando, en el caso de bancos importantes, a los inversionistas que en el escenario próximo, entiéndase post, de alguna manera post la pandemia o los efectos iniciales de esta, que ya vemos que los 100.000 eso no les importa mucho a los otros, pero están comprando oro y están recomendando convertir su papel moneda en oro. Porque parte del riesgo, como las autoridades dominicanas del Banco Central están insistiendo hoy, vi en las revistas comerciales, que demandan que las remesas se reciban en dólares. Porque aquí hay compañías que asimilan estos envíos, los dólares no llegan aquí, siquiera, porque eso se genera, ¿verdad? La operación se genera, digamos, en Nueva York. Y los dólares no llegan al país, porque ellos, en vez de plantearle a los que van a recibir aquello, los cuarticos, los $100, los 50, los 30, los 25 dólares, se lo dan en pesos. Ellos no, porque aquí no vienen, no llegan siquiera, no están llegando. Y eso da margen a una especulación de tipo cambiario, en el tipo de cambio. Por eso se está insistiendo mucho en la idea de que va a haber inflación. Pero en cualquier caso sería deflación, porque si no hay demanda, ¿inflación de qué? ¿Inflación de qué? La República Dominicana tiene la otra suerte que hay que destacar, y el Banco Central tiene que salirle rápido al frente a la cuestión de la especulación, que puede ser estacionaria en el sentido de que ¿verdad? Y vender mucho, sino acumulando para poder hacerle frente a los compromisos de fin de año, digamos, de la propia reactivación que ellos suponen que tendrá la economía dominicana. Las autoridades del Banco Central tienen que cuidar esto, porque si no nos entran las divisas por las distintas vías que tenemos, turismo, zona franca, remesa, y tenemos la suerte de que Danilo Medina y algún día va a haber que hacerle una estatua más grande que la que le hacen los trujitas a Trujillo. Danilo Medina
previsor, como tú has dicho, que veía más hacia adelante, con una visión propia también de no solo de un político, sino de un magnífico economista. Danilo le quitó a los ladrones de este país el despojo que habían hecho con la Barrigol. Con la Barrigol. Y usted ve que se habla de la EPP, de la que digo que con el potencial del negocio de Estado que arregló Danilo Medina en beneficio del pueblo dominicano. Y que se lo digo, eso es vagabundería, no es aceptable. De no ser por ese pantalonazo que se puso el hombre. Estaríamos también hablando en otros términos. No, y hay que llamar la atención sobre lo que significa el no tener que pagar 800 millones de dólares a los generadores también. Que es una... Sí, eso es parte de porque la... es dólares también. Eso es parte de la holgura, obviamente. Porque por ese lado estamos... importancia de Punta Catalina. Exactamente, Punta Catalina. Pero quiero insistir en el tema de la Barri. ¿Por qué? Porque mucha gente... ¿Qué nos hace grandes? Somos grandes porque en situaciones difíciles nunca perdemos. Nunca perdemos la fe, nunca perdemos la esperanza, nunca perdemos el optimismo. Somos grandes. A la hora de darnos fuerza y apoyo, para los dominicanos el tamaño no importa. Aquí todos somos gigantes cuando nos toca ser solidarios. Nos hacen grandes nuestras tradiciones. Nos hace grandes nuestra capacidad de amar y sorprender, reír y llorar. De celebrar nuestros triunfos, nuestras luchas y nuestros sueños. Todos como uno en cualquier lugar del mundo donde haya un dominicano. Y saber que cuento con un hermano donde sea que otro se encuentre, aunque nos separen océanos y continentes. Esto que vive en cada dominicano nos motiva, nos empuja, nos inspira y nos sostiene. Por eso vamos a vencer y salir adelante, más fuertes, más agradecidos y mejores. Este es el momento donde los dominicanos vamos a mostrar por qué somos grandes. Ahora sí, adelante, adelante. Fantástico. Miren, debo retomar el tema de la Barrigol, y así como de los fondos estos que se quieren repartir. Ojalá que se haga lo más conveniente al final. Porque nosotros tenemos en la Barri una fuente permanente de oro, que es de divisa, que es lo que finalmente tendrá que avalar, si se quiere, la moneda dominicana. De tal suerte que aquí no vengan fondos buitres o que no vengan especuladores, como ya sacan la cabeza inmediatamente en medio de los torneos electorales, o de que la posibilidad de una transición, porque también ahí viene, Ramón, y amigas y amigos. Nos encontró esta desgracia para la humanidad, nos encontró en una condición también favorable para nosotros, en el sentido de que las autoridades monetarias y financieras del país se han comportado de una manera que también habrá que hacerle en su momento al señor Valdés Alviso y a todo el equipo tecnócrata y demás del Banco Central y demás instituciones del sistema,
hacerle un reconocimiento porque han mantenido el equilibrio y la estabilidad en las grandes variables de la macroeconomía, que es lo que le permite a los individualmente, a cada uno de nosotros, pues poder desarrollar con cierta seguridad sus emprendimientos, y además que su salario no pierda valor adquisitivo, que sería el gran riesgo con estos azarosos, que eso sí tienen un máster en aquello, en llegar y dañarlo todo. Y después, adiós que reparta suerte, porque así son de irresponsables. Pero nosotros tenemos que Danilo Medina, cuando inicia el cambio en este país, en el año 2012, tomó medidas trascendentes. Y el caso de Punta Catalina es uno de esos proyectos. Dijo, no, esto hay que hacerlo. Y se lo bombardearon y querían impedirlo. Y hasta hoy, hasta el sol de hoy, todavía están fuñendo y nadie sabe qué tienen entre manos. Pero Danilo Medina nos dio suficiencia energética. Danilo Medina nos dio la estabilidad necesaria, saliendo de la crisis de los commodities del 2008, que afectó al último gobierno, al país, en el último gobierno del doctor Leonel Fernández. Y a partir del 12, aquí se inicia un cambio particular en el manejo de absolutamente todo. Por entrada en vigencia de ciertas leyes y sus reglamentos, pero aquí se inicia el cambio verdadero, se inicia en el año 2012. Es Danilo Medina el papá del cambio importantísimo que se ha registrado en estos últimos 8 años, que nos ha hecho autosuficiente en términos alimentarios, que nos ha hecho una economía aún dentro del contexto adverso. Y en términos energéticos ya también. En términos energéticos también ya. Nos garantizó un negocio con lo de la Barrick Gold que se puede programar de cara a 50 años a pagar a lo que le preocupan la deuda eterna y toda esa pendejada. Se financia la deuda de nuestro país solo con la Barrick Gold, con los fondos que le generaría eso a la economía dominicana, al país, sin ponerle la mano a otro cuarto para que se entienda. Aquí no hay un tema de deuda como se ha querido. Que hay que decir que en favor de las autoridades monetarias y del presidente, precisamente, nosotros a este momento tenemos en el Banco Central más de 8.000 millones de dólares en reserva. Y esto nos llega en un momento en que tenemos entre 8 y 9.000 millones de dólares en reserva, que es el equivalente a 3-4 meses de importación. Eso no es cualquier cosa. Claro que es un dato contundente. Hay que decirlo, insisto, nos agarró con un equipo como el del Banco Central, un presidente economista, un equipo ministerial de primera, en todo el sentido de la palabra, que ha garantizado lo fundamental en cualquier economía, es la confianza. La confianza. Ahí donde no hay confianza, es difícil suponer un buen comportamiento de los factores que inciden en la economía. Y hay confianza y hay equilibrio y hay armonía en la economía dominicana. Tenemos la suerte de que el presidente, bajado con el sector agrícola, tremendo equipo por igual, comenzando por el ministro actual, siguiendo por Carlos Segura Forte, siguiendo por todo lo que han tenido que ver con el tema. Nosotros somos autosuficientes en la generación de lo que consumimos hoy, con todo y que importamos grandes volúmenes de mercancías procedentes de otros países, porque hay una clase media aquí que consume como los ricos europeos.
porque aprendieron también a comer bien y cosas por el estilo, y les gusta París, están deslumbrados de hace 200 años con París y la France y todo aquello, como bien sabemos. Pero nosotros... En Vermont también esquían allá. Así, esos son los morenos, pero mira, mire, la realidad es que somos autosuficientes en términos alimentarios, por eso nuestros productores hoy pueden decir, aquí no va a faltar nada. Y eso es probablemente una de las mayores fortalezas de la economía dominicana, en beneficio de la calidad de vida, porque en medio de toda esta situación, y lo digo porque lo creo, no estoy bocineando aquí, aquí ni en esta situación hay hambre. Aquí ya no se puede hablar de pobreza extrema en los términos en que hablábamos antes del 12. Aquí no se puede estar hablando de que aún en esta situación, que en muchos países se traduce en crecimiento, hasta en Estados Unidos, en crecimiento del hambre como tal, de cola de gente buscando. Aquí los comedores económicos, el plan social de la presidencia, la disposición de que se han tomado, aquí no se puede hablar de que este país, de que el pueblo dominicano, además del coronavirus, está muriendo de hambre. Y el que lo diga es un buen sinvergüenza. Y ya sabemos cuáles son los sinvergüenzas, porque son unos tremendos descarados. Y lo dicen, ¿verdad? Son tremendos descarados. Ahora, eso es confianza en la economía, sazón política, acordada incluso con los organismos internacionales. Porque incluso todo lo que se ha hecho aquí con respecto al tema del coronavirus tiene que ver con nuestro propio plantel médico-científico, que es profesional, y que todo el que venga no puede venir a inventar, porque son ellos los que saben, no importa el gobierno. Y eso se ha hecho atendiendo a los organismos internacionales, atendiendo a los propios criterios de nuestros científicos y de la gente que sabe eso, y atendiendo a nuestras propias posibilidades. Y hasta ahora vamos teniendo suerte. Ojalá que este desescalamiento y demás no nos afecte. Pero no nos salva ni Checheré. Es decir, los efectos exógenos, los que nos vienen de fuera, en materia económica, probablemente van a durar en Estados Unidos, imagínenselo aquí, van a durar hasta el final del año que viene, del 21. Por eso es que he insistido en que hablar de pendejada de transición, de transiciones gubernamentales, en medio de situaciones excepcionales como la del coronavirus. Pero además, hablar de cambio cuando el cambio se inició y se sostiene, porque es autosostenible. El cambio se hizo sostenible a partir del 2012 y se ha venido ejecutando como con la pericia de un orfebre suizo o algo por el estilo, que es lo que ha garantizado Danilo Medina, que es un vector que ya nadie puede sacar del equilibrio de esa gran fórmula que nos ha permitido el éxito como país y remontar situaciones que antes del 12 era impensable. Tan simple como el tema de alimenticio asociado al tema del 4%. Solo eso ha convertido a este país hoy, no en, de cara al futuro, no en una nación de muertos de hambre, sino de una generación que viene ahí, que va a salir bien comida, bien estudiada, o por lo menos con la intención de que salgan bien estudiados. Porque desde los estamentos gubernamentales del Estado se tiene la convicción de que ese ya es un tema que se pudo haber resuelto hace 50 años. Se postergó, pero desde el 12 para acá se ha construido una base sólida que nadie se puede dar el lujo de echar por la borda o pretender que no es parte de la fórmula del éxito. Se nos agotó el tiempo de ojalá, pero yo quiero cerrar ya con
tres puntualizaciones rápidas. La primera son los proyectos que están pendientes. Domingo Sabio, por ejemplo, toda la otra ribera de los Amas está pendiente ahí y que hay que terminar, que es una solución vial además importantísima para toda la capital. Claro. Segundo, las estaciones de distribución del transporte que viene del interior, de todo el interior del país. Las estaciones multimodales, como les llaman, que son estaciones de distribución de todo el transporte que viene del interior. Temas que están pendientes. Y que en medio de las transiciones no se puede estar hablando de transiciones y menos de la transición que propone alguna gente. Eso es lo primero, porque la Nueva Barquita y Domingo Sabio están ahí como modelo. Y lo está Ciudad Juan Bosch, que es un modelo aquí, y en Santiago también, donde todavía está en proceso. Sabemos que la Barquita ya, por disposición del presidente de la República, pues ha acogido a una parte importante de beneficiarios. Sí, más de 200 familias. Domingo Sabio. Sí, más de 200 familias. Ese es todo un tema, ese de todos esos procesos que están en marcha ahí. El segundo es el de la actitud lamentable que nos quieren imponer aquí en la República Dominicana y que es la que se está imponiendo también por diferentes vías en otras latitudes, la de que no importa, se va a morir mucha gente del virus. Sí. Lo sabemos, se va a morir mucha gente, tira para adelante, vamos, que esto es para allá que vamos, no hay problema, que se muera, que se va a morir. Y es una actitud criminal y hay que denunciarla como criminal porque lo es. Una actitud criminal. Recomendarles a los gobiernos que se olviden de contar los muertos. Los muertos no son estadísticas, son muertos. Son seres humanos que se están perdiendo. Son procesos que se están perdiendo. Son muchas cosas que se están perdiendo con la cantidad de gente que muere, como lo que se está viendo en Brasil, que es una indolencia, que es un crimen realmente. Eso es una actitud criminal. Usted está viendo gente muriendo y usted coger a jugar golf, como que no está pasando nada. Como que sí, yo lo dije, total, nos íbamos a morir muchísimo, se iba a morir. Es un genocidio. Hay que dejarlo así, pero usted no se muere, mueren los suyos, esos están bien guardados y bien cuidados. Y así es lo que quieren, que nosotros hagamos aquí lo mismo. ¡Ay, abran todo! Que no hay trabajo sucio. ¿Entiendes? Entonces, no. Nosotros no podemos entrar en esa indolencia criminal que nos quieren imponer a través de medios de comunicación. El mensaje de Jesucristo era ese precisamente. Con uno que muera, está muriendo un pedazo de la humanidad. Con uno, por eso él decía, me muero yo, me sacrifico yo, y yo seré el modelo, el símbolo de la muerte de la humanidad. Porque donde muere un ser humano, está muriendo una parte de la humanidad, como hay un cuento. Pero además, Ramón, permíteme un cuento de Borges que no quiero que se me olvide, que se llama La forma de la espada, precisamente, donde él plantea es eso, justamente, la noción de humanidad. ¿Dónde está la noción de humanidad? Que es lo que nos hace lo que somos, precisamente. Déjame agregarte algo. Primero, porque estoy totalmente de acuerdo, y segundo, porque lo que puede estar sucediendo con los pueblos autóctonos de la Brasilia, por ejemplo, de Brasil, es comparado única y exclusivamente con los genocidios. ¿Por qué? Porque hay son grupos que las pandemias se los van a llevar prácticamente al exterminio. Eso es lo que quiere Bolsonaro y la oligarquía. Eso es para sembrar soja y para porque ellos dicen que eso es demasiada tierra para esa gente. Claro. Y es posible que lo sea, pero eso no quiere decir que usted los extermine o que usted
sabiendo lo devastadoras que pueden ser las pandemias, porque además les han quitado culturalmente lo que se usaban para curar sus problemas, para mantenerse vivos. Cuando talan la selva, están matando la gran diversidad que le ha permitido, biológica, que le ha permitido a esos pueblos vivir antes que llegaran los benditos europeos y mantenerse todavía a esta altura del juego, peleando la existencia de esos pueblos. Eso es genocidio, eso es tipificado como genocidio, que es lo que están cometiendo en el caso de los bandidos estos brasileños. Lo de Donald Trump es una actitud criminal como tal, porque todo esto es igual que vamos para la guerra y que mueran. Sí, pero es una actitud que busca también ignorar lo que está representando esto para ese pueblo y para ese país. Que la guerra de Vietnam en casi 11 años produjo 52,000 muertes, y esto en apenas 2 meses, 3 meses, se ha llevado a casi 100,000 personas, más del doble casi de lo que provocó una guerra casi 11 años en Vietnam. Eso no se puede borrar ni se puede olvidar de ninguna manera, por más que se quiera hacer propaganda. Los crímenes de lesa humanidad. De lesa humanidad, claro que sí, lo será, y así tiene que ser visto, y así tiene que ser considerado. Claro, como a las cosas, al pan, pan y al vino, vino, decían nuestros viejos. Al pan, pan, pan y al vino, vino. Cada cosa por su nombre. Eso es un crimen. Eso es un crimen, abandonar los pueblos a esta situación. En medio de esta situación es un crimen y no puede perdonarse ese crimen, por más que se lo quiera adornar con propaganda. Se nos acabó el tiempo de ojalá hoy, pero mañana podemos seguir, debemos seguir. Veremos. Como debe ser. No ha caído ninguno de los nuestros con coronavirus. Los viejos de allá se mantienen ahí al pie del cañón, negados a desaparecer. Son duros estos viejos de Radio Televisión Dominicana. Qué bueno que lo sean. Quédese ahí en el canal 4RD, la mejor programación de la República Dominicana. No se mueva de ahí. Me siento bien contenta, claro. Y esta vez que estoy llorando, de alegría que estoy llorando. Debido al estado de situación de emergencia que hay en el país, el presidente nos instruyó y tomó la decisión para que las familias restantes de los apartamentos que tenemos disponibles en la Nueva Barquita, pues ellos puedan disponer de ellos para que sea una opción, si quieren, para trasladarse y se le entregue uno